Bienvenidos, estimados alumnos, a este segundo video de polinomios. En él vamos a revisar la multiplicación y la división entre un monomio. Veamos. Para multiplicar dos polinomios, se debe multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio, en el siguiente orden. Primero se tendrán que multiplicar los signos. Segundo, se tendrán que multiplicar los coeficientes o números. Y tercero, se tendrán que multiplicar las variables. Para multiplicar las variables, debemos recordar la regla o la ley de exponentes que dice que cuando tenemos el producto de dos potencias de bases iguales, se copia la base y los exponentes se suman. Además, hay que considerar la regla de los signos para nuestro primer paso. Más por más es más, más por menos es menos, menos por más es menos y menos por menos es más. Vamos a hacer aquí una ligera corrección, más. Empecemos entonces a multiplicar el primer término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio. Primero, signos. Consideremos que 5x² tiene signo positivo y 3y tiene signo positivo. Más por más es más, lo vamos a sobreentender. Ahora pasamos a multiplicar los coeficientes. Entonces tendríamos 5 por 3, 15. Copiamos el 15. Y pasamos a multiplicar las variables. X² por y es simplemente expresado como x² por y. Muy bien, ya hemos hecho la primera multiplicación de términos. Ahora multiplicamos el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio. Entonces tendríamos primero que multiplicar los signos. Más por más es más. Colocamos el signo más. Luego, coeficientes. 5 por 2, 10. 10. Y ahora, finalmente, variables. X² por x, hacemos la suma de exponentes. Tendríamos x³. Un poquito más rápido ahora. El primer término con el tercer término nos da más por menos menos, 5 por 8, 40, x² simplemente porque no tenemos variable en el otro término. Una vez que hemos terminado con el primero, ahora trabajamos el segundo con cada uno de los términos del segundo polinomio. Primero, signos. Menos por más es menos, 2 por 3 es 6, x, y², porque en ambos tenemos y. Luego, segundo término con segundo término. Signos primero. Menos por más es menos. 2 por 2, 4. X² y. Y finalmente, el segundo término con el tercer término. Y tenemos menos por menos más 2xy por 8, 16xy. Aquí nos falta un poco de espacio, pero no importa. Ahora vamos a intentar buscar algunos términos semejantes. Dice el segundo paso. Se reducen términos semejantes si es posible. Entonces veamos si hay algún término semejante. Si buscamos x² y, ¿hay algún x² y? Sí. Entonces hay que reducirlos. x² y con x² y. Y tenemos entonces 15 menos 4, 11 x² y. Recuerda que cuando reducimos no hacemos ninguna variación a las letras. Simplemente las colocamos como especie. Seguimos buscando. ¿Hay algún término x³? No lo hay. Así es que vamos a simplemente copiarlo. Más 10x³. Seguimos buscando. ¿Tenemos algún término x²? No lo hay, así es que simplemente lo copiamos. Menos 40 x².
y seguimos buscando si encontramos algún término xy cuadrado. Pues no lo hay, así es que vamos a copiar los dos términos que nos quedan. Menos 6xy cuadrado más 16xy sería nuestra respuesta luego de haber multiplicado los dos polinomios. División de polinomios. Aquí se trabaja igual que en la multiplicación. Se divide cada término del dividendo entre el único término del divisor. Pero para ello debemos recordar la siguiente ley de exponentes. A a la m entre a a la n se copia la misma base y los exponentes se restan. Entonces empecemos a hacer nuestra división. Primer término entre el divisor. Más entre más es más, se sobreentiende el más, 35 entre 5 es 7. Luego tenemos x cuadrado, y cuarta entre x cuadrado, y cubo. X cuadrado entre x cuadrado se restan exponentes y se cancelan. Y cuarta entre y cubo nos queda una sola y. Pasamos ahora a la segunda división. Segundo término entre el divisor. Tendríamos entonces menos entre más, menos 40 entre 5 es 8. X quinta entre x cuadrado es x cubo. Y sexta entre y cubo es y cubo. Y pasamos a la siguiente división. Más entre más es más. 25 entre 5 es 5. X cuarta entre x cuadrado es x cuadrado. Y quinta entre y cubo es y cuadrado. Z entre ninguna z se queda la z. Y tenemos la respuesta de nuestra división.